Uy,
Es como si nosotros de Santa Fe y Colombia nos ponen a
Princesa, princesa. Pues me pareció súper rico porque Bueno, buenas noches, empecemos. Bueno, vamos a hablar de el arbitraje. Profe, qué pena no me llamó. Serrano. Sí, yo dije que estabas ahí, que se te había caído el internet, Johncito. Pero bueno, ¿qué le dijiste? Ok, bueno, ya terminé el llamado lista. Ahí van escribiendo por el chat. Hablemos del arbitraje. Entonces, el arbitraje en Colombia está clasificado como arbitraje nacional y arbitraje internacional. Entre las clases de hoy y mañana vamos a hablar sobre el arbitraje. Miremos el artículo primero, que nos habla de la definición del arbitraje. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo primero? Yo lo tengo. ¿Puedo leer, doctor? Artículo primero, definición, Bueno, modalidades y principios. El adelante. arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluye las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales. El laudo deberá proferirse en derecho. Ok, gracias. Bueno, entonces yo sé que ustedes no han visto todavía los mecanismos alternativos de solución de conflicto, pero el arbitraje es uno de los mecanismos. Para que puedan entender un poco más, ¿quién me ayuda buscando el artículo 116 de la Constitución Política? Y me lee el párrafo final. Ya lo tengo, profe. El párrafo final dice: los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por parte de, ¿sí? por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad
en los términos que determina la ley. Ok. Nuevamente. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Qué Ok. pena, ¿qué artículo es? 116 de la Constitución Política. Ok, gracias. Bueno, entonces, como ustedes ven en el artículo 116 de la Constitución Política, dice que la norma puede facultar transitoriamente a los particulares para que ayuden en la administración de justicia, ¿sí? En este caso, dentro de esos trámites está el arbitraje. Entonces, el arbitraje es ese mecanismo en el cual las partes, en el momento de celebrar el contrato, establecieron que si llegaban a un pleito, entonces no acudirían ante la justicia ordinaria, es decir, a los jueces civiles, sino que presentarían el respectivo trámite para convocar a un tribunal arbitral. O sea, renunciarían a esa justicia ordinaria para acudir a esta justicia privada. Y este árbitro va a ser como el juez. Aquí hay una diferencia, por ejemplo. Hay una diferencia, por ejemplo, en que el proceso judicial normalmente tiene dos instancias. O sea que se puede presentar recurso de apelación por parte de quien no quedó conforme con la decisión que tomó el juez. Aquí este trámite es de única instancia, o sea, no hay apelación. Lo que dijo el árbitro, eso fue. ¿Ok? Doctor, eso quiere decir que en lo civil esos fallos cobran mérito ejecutivo, ¿verdad? Exacto. Y acá en los tribunales arbitrales esos laudos va a ser exactamente igual. O sea que con esa sentencia, con ese laudo que profirió el juez, se va a acudir, profirió el árbitro, perdón, se va a acudir ante el juez civil para hacer exigible vía judicial a través de un proceso ejecutivo lo ordenado por el árbitro. ¿Ok? Bueno, en la ley 270 del año 96, la ley 270 del 96 es la ley estatutaria, ¿sí? La ley estatutaria de administración de justicia. Son los parámetros o los principios que rigen la administración de justicia. Y tiene unos principios igual que esta ley. Vamos a mirar que de los principios que tiene esta ley, el estatuto arbitral, muchos de estos principios coinciden con los que establece la ley estatutaria de administración de justicia. Por ejemplo, la imparcialidad. ¿Qué significa o qué entienden ustedes por la imparcialidad? Perdón, profe, ¿no es la ley 1563? La ley 1563 es esta que estamos viendo. Sí, la del laudo arbitral. La del arbitraje. Y la 270 de 1996 es la ley estatutaria de administración de justicia. ¿Qué significa este principio de imparcialidad? ¿Qué entienden por la imparcialidad?
Que el juez o el mediador no está, es decir, no se sesga hacia ninguna de las partes. Debe estar siempre centrado, nunca irse a ninguno de los dos lados, siempre de manera objetiva. Hay un principio de equidad. Ana Milena, te escucho. No, profe, ya dijeron lo que yo iba a decir mi compañero Alexander. Yo creería, profe, que ese es el derecho, ese es el derecho a respetar a las partes. Los intereses de las partes. Que el juez debe tomar su decisión sin tener preferencia por ninguna, ni por el demandado ni por el demandante. Profe, yo diría que son las garantías que tienen las partes dentro del marco de la resolución del conflicto, del arbitraje que existe. Son garantías que le da el derecho. No lo que pienso. Para que haya equilibrio en las decisiones, pues el árbitro debe de ser imparcial para con las partes. Profe, el juez se debe ceñir directamente a la ley, a la norma, sin desfavorecer pues alguna de las partes en el tema de la imparcialidad, con lo que pasa por lo menos a nivel de investigaciones, ¿sí me entiende? Que en muchas ocasiones hay terceros, ¿cierto?, que intervienen, entonces ellos no deben ser pues comprados, simplemente se deben ceñir a la norma, a la ley, y pues aplicar lo que le exige la ley. No tener ideas preconcebidas del asunto que van a intervenir o desarrollar. Bueno, esa imparcialidad se va a referir, como lo han mencionado ustedes, a que haya garantías de no tomar partido a favor de alguna de las partes, ¿sí? O sea que este tercero, que es el árbitro, no debe tener favoritismo dentro del trámite. Dime, Viviana Isabel. Profe, es que tengo una pregunta en ese sentido. Por ejemplo, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando hacen procesos conciliatorios, por ejemplo, como es un proceso conciliatorio, a uno le dicen antes que ellos no van a grabar, por ejemplo, las audiencias, pues porque es simplemente una conciliación y que ella está ahí como mediadora. Pero en algunos casos, por ejemplo, hay funcionarios que se ven parcializados hacia el bienestar más del tercero y no del usuario. Entonces, eso uno cómo tendría o qué herramientas podría utilizar, porque pues no queda grabado finalmente, entonces ahí no habría una prueba específica del TEO. No queda grabado porque la ley lo prohíbe, porque la ley 640 del 2001, que es la que regula la conciliación, prohíbe que se deje constancia de lo que las partes, digamos, discuten. Lo que se deja constancia, por lo que dice la ley 640 en el artículo primero, es cuando llegan al acuerdo, en qué consiste el acuerdo, pero no lo que dijeron, porque si fuera así, después entonces eso lo podrían utilizar en un escenario judicial, y eso es lo que quiere evitar la ley, porque esto es simplemente como una forma en que las partes vean que pueden resolver el conflicto, y si después se graba y una de las partes va a pedir copia para después utilizarlo en un escenario judicial, es que usted allá reconoció tal cosa o dijo tal cosa, y entonces lo pretende hacer valer en ese escenario judicial. Es por eso, por la prohibición legal. Pero, profe, pero en ese sentido el funcionario ahí estaría incurriendo también en algo porque pues supuestamente ellos deben ser imparciales. No lo vea al funcionario como el enemigo, como el malo del paseo. Ahí él se vuelve un conciliador, y el conciliador tiene esa obligación porque se la ordena la ley. No es porque el funcionario esté violando la norma. El hecho de que sea imparcial en la conciliación no significa que no pueda proponer fórmula. A diferencia del arbitraje, en la conciliación el conciliador puede proponer fórmulas, puede decirle a ambas partes, incluso puede reunirse, suspender la audiencia y reunirse por separado con las partes en la conciliación.
pero eso lo hace porque la ley 640 lo establece. No es que el funcionario actúe mal, no. O sea que es diferente, profe, el arbitraje y la conciliación. ¿Son dos figuras diferentes? Son completamente diferentes porque la conciliación, las partes son las que toman la decisión. Y aquí el arbitraje, el árbitro es el juez. O sea, que va a tomar una decisión que va a vincular a las partes. Mientras que en la conciliación las partes fueron las que tomaron directamente el acuerdo. Es completamente lo contrario. El arbitraje se llama un mecanismo heterocompositivo. ¿Qué significa eso en castellano? Que las partes designaron a un tercero para que el tercero resolviera el conflicto y se someten a lo que diga ese tercero. Mientras que en la conciliación es autocompositivo. Son las mismas partes las que toman la decisión. Pero es que el hecho que tomen la decisión no significa que los dos se sentaron porque sí, porque eran los mejores amiguis y resolvieron el pleito. No, lo resolvieron porque ese tercero medió en el asunto y creó un escenario propicio para resolver ese conflicto. Pero eso no lo hace que se parcialice. ¿Ok? Y acá el árbitro, asócienlo como si fuera el juez, solo que es un particular. Va a tener unas calidades para ser conciliador, para ser árbitro, perdón, como lo vamos a ver ahora más adelante. Pero es como si fuera un juez. Entendido, profe. Bueno, entonces miremos que la idoneidad se refiere a ese conocimiento, a esa experiencia que tenga ese árbitro, ¿no? Esa persona que va a resolver ese proceso. A diferencia de, por ejemplo, a diferencia de los jueces también tienen una preparación académica, tienen una experiencia, pero aquí hay una diferencia. Doctor, perdón, una pregunta. Ya va. Aquí en la idoneidad, para terminar la idea, aquí en la idoneidad, a mi juicio, el árbitro tiene un plus, un adicional, frente al juez, comparándolo con el juez. Y es que los jueces, si ustedes miran del artículo 16 hasta el 32 más o menos del Código General del Proceso, habla sobre las competencias que tiene cada juez y qué tipo de proceso puede conocer. Y un juez civil municipal, por ejemplo, o un civil de circuito, puede conocer sobre diferentes tipos de procesos, sobre muchísimo. Mientras que los árbitros van a tener más experiencia en asuntos contractuales, ¿sí? Y eso va a ser un plus, un adicional. O sea, va a tener una idoneidad para conocer ese tipo de situaciones, ese tipo de conflictos y poder resolverlo de una forma más objetiva. A diferencia del juez. El juez también tiene una idoneidad allá en su actuación que hace dentro del proceso. Dime, ¿qué me iba a preguntar? No tienes audio, Felipe. Perdón, doctor, gracias. Dentro de esa relación que existe en la Cámara de Comercio, en las cuales existen árbitros, esos árbitros dentro de su profesión pueden ser contadores o necesariamente tienen que ser abogados o de otras profesiones. Tiene que ser abogado, porque aquí va a ser como el juez, los mismos requisitos que para ser magistrado, abogado titulado. Por ejemplo, yo soy árbitro, yo estoy en la lista, si ustedes entran por Google, a la lista B del centro de arbitraje, del centro de arbitraje empresarial de la Superintendencia de Sociedades, ahí estoy yo, inscrito como árbitro. ¿Sí? Y ahí hay una cantidad de personas junto conmigo que tenemos la calidad de árbitros. Doctor, disculpe, ¿y para ser conciliador? Los conciliadores tienen que hacer un curso de una formación después de que son abogados, como un diplomado, y se inscriben en un centro de conciliación. Pero también deben ser abogados. Es que yo tuve una vez una conciliación con un señor que no era, él mismo dijo que no era abogado. Porque eso era un juez de paz, que es diferente. Los jueces de paz no tienen por qué ser abogados. Okay. Profe, ¿y los árbitros en las convenciones colectivas? Igualito, tienen que ser abogados. Ya. Bueno, la celeridad, ¿qué significa la celeridad? Una consulta. ¿Esta figura del arbitraje en qué ámbito se da? ¿Solamente en el contractual?
Más que todo, sí. También puede darse en asuntos laborales. Pero los laborales se llevan ante el Ministerio del Trabajo. Si en el civil da la cláusula compromisoria para el laudo arbitral, en el laboral, ¿qué es? No, pues las partes concurren, digamos, de común acuerdo ante el ministerio, convocan o solicitan de manera conjunta que se convoque el tribunal arbitral. De manera conjunta, o sea que el empleado acuerda con el empleador hacerlo por el laudo arbitral. El sindicato, porque es cuando es derecho colectivo, como cuando el tema de Avianca, de los aviadores de DACA. Ah, doctor, pero eso quiere decir que primero tiene que haber un acuerdo entre las partes para someterse al arbitraje. Sí, claro, lo vamos a ver ahora. Tiene que haber un acuerdo, cualquiera que sea el área. ¿Qué significa que es la palabra celeridad? Que sea ágil, doctor. Celeridad podemos decir que es con prontitud o Exacto. que hagan rápido la ejecución pues del arbitraje. Aquí este proceso es rápido. La norma establecía aquí en esta ley 6 meses, pero por el tema de la pandemia, el decreto 491 en 2020, el decreto legislativo que todavía está vigente, mientras estemos en emergencia, amplió el término a 8 meses. Igual sigue siendo rápido. Sigue siendo ágil. Aunque sea temporal, el 491. Sí, lo que hizo fue simplemente aumentar 2 meses, porque aquí la ley daba 6 meses la duración. Igual sigue siendo ágil, 8 meses, comparado frente a un proceso judicial. El Código General del Proceso establece la duración en 1 año, ampliable por 6 meses más, pero hay segunda instancia y mínimo se va a tomar 6 meses la segunda instancia. O sea que un proceso, según el Código General del Proceso, se va a tomar 2 años mínimo para que haya sentencia. Acá se tiene que tomar 8 meses, es mucho más rápido. Igualdad. ¿Qué entienden por eso de igualdad? Todos tienen acceso. Que no habrá preferencia en ninguna de las partes. Exacto. Que les dé un trato igualitario. Oralidad. Profe, ahí tengo una duda, pero no sé cómo expresártela muy bien. La profe de la primera clase nos hablaba de la diferencia entre la igualdad y otra palabra que no logró recordarla y era como, digamos que una persona que tiene silla de ruedas no la podemos tratar igual a una persona que está en sus plenas capacidades. Equidad. Y entonces en este caso, exacto, en este caso, ¿qué primaría? ¿La igualdad, que sería la misma norma para Es todos? que no hay comparación, La equidad. no habría comparación y te voy a decir por qué. Porque es que la igualdad se refiere al artículo 13 de la Constitución Política, que no haya discriminación, que no haya preferencia. O sea, que hay que tratar con el mismo rasero a las dos partes. Y otra cosa es que hayan, digamos, ciertas facilidades frente a personas que tengan, perdón, ciertas condiciones de discapacidad. Eso es otra cosa. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo que una persona que no tiene ninguna, digamos, ninguna discapacidad o ninguna disfuncionalidad puede ingresar a la estación del Transmilenio normal, subiendo, por ejemplo, escaleras. Y otra cosa es las personas que usen silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, no van a poder subir escaleras para ingresar a la estación del Transmilenio. Eso es diferente. Que haya que permitirle o crearle unas condiciones para que esa persona que tiene esa discapacidad pueda estar en igualdad de condiciones de aquellos que no tienen la discapacidad. Eso es otra cosa. Pero acá estamos hablando de dentro del proceso. Y dentro del proceso al árbitro no le interesa si una de las dos partes tiene una discapacidad y la otra no. O sea, porque es que una discapacidad física, motora, no significa que la persona no pueda pensar. ¿Sí?
o que no pueda expresarse por sí mismo, no necesariamente. Por eso la 1996 desapareció la figura de la interdicción. Oralidad. Doctor, perdón, una pregunta. ¿Qué sucedería si de pronto la decisión que se pudo haber tomado por el árbitro o los árbitros, porque pueden ser uno o tres, no sé, se nota que no es imparcial y que pudo haber tenido, digamos, Hay un recurso extraordinario de anulación, pero eso lo veremos ahora más adelante. Y hay unas causales para invocar la anulación del laudo. No, entonces sí tiene recurso. Pero es un recurso extraordinario. Lo que pasa es que de pronto no sé si han visto teoría general del proceso, que hay unos recursos ordinarios, como por ejemplo la reposición, la apelación y la queja, y unos extraordinarios en los cuales hay que cumplir unos requisitos, o sea que no siempre se puede acudir y que no es que sea un superior como una segunda instancia, porque es que la diferencia de la apelación es que la apelación se concede en el efecto suspensivo. ¿Qué significa eso? Deja sin efecto la decisión mientras se resuelve en segunda instancia, mientras que en los recursos extraordinarios no se suspenden los efectos de la sentencia mientras se estudia el recurso. Principio de oralidad. Hace referencia a que todo proceso debe manejarse de forma oral, valga la redundancia. Que parte de las actuaciones de este procedimiento van a ser orales, es decir, hay una fase como en los procesos ante la justicia ordinaria, una fase que es escritural, por ejemplo, cuando se presenta la demanda, cuando se admite la demanda, todo eso va a ser escritural. Cuando se contesta la demanda va a ser escritural. Cuando se contestan las excepciones va a ser escritural. Se va a volver oral a partir de la primera audiencia. El 806 vuelve más orales los procesos, ¿no? No es que los vuelva orales, porque la oralidad está implementada es por el Código General de Proceso. Lo que hace la 806, el decreto 806, que están en mora en el Congreso de convertirlo en ley como una reforma, o sea, porque este decreto legislativo tiene una temporalidad que es de 2 años y ya lleva 1 año y piquito. Entonces, en enero de este año se hicieron unas reformas al CEPACA, al Código de Procedimiento Administrativo, volviendo obligatorio las disposiciones que traía el 806 en cuanto a los trámites ante las autoridades administrativas. Pero los trámites ante los jueces están todavía amparados por la 806. Pero la 806 lo que trajo no fue la oralidad como tal, lo que trajo fue, digamos, la virtualidad, que es diferente. Porque una cosa es que sean las audiencias orales, es decir, donde se va a evitar la presentación de la documentación o todos los trámites por escrito en papel, y se van a surtir en audiencias orales, donde va a primar el discurso antes que el escrito. Se deja la grabación y se hace un acta de la audiencia. Pero antes de la pandemia, los despachos judiciales tenían, bueno, todavía tienen, pues, tenían diseñadas unas salas de audiencia con dispositivos electrónicos, o sea, con tecnología de punta, para que quedara grabada la audiencia, y los sujetos procesales tenían o tienen acceso a esas copias de las audiencias, ¿sí? De esas audiencias públicas. Entonces, lo que trae el 806 no tanto es la oralidad, sino la virtualidad, de que eso se pueda utilizar a través de plataformas como la de Teams, la de Microsoft Teams, que tiene la rama judicial, para que se pueda hacer de forma remota la audiencia, o sea, estando el juez en un sitio y las partes en diferentes sitios. Eso es diferente. El código ya lo establecía, algunas actuaciones virtuales, y el Código General de Proceso
por ejemplo, había hecho la introducción de la notificación electrónica, pero eso no estaba funcionando todavía. La publicidad. ¿Qué sería eso de la publicidad? Sacar a la luz cualquier información. Por cualquier persona. La publicidad sería que las actuaciones dentro de ese proceso, dentro de ese trámite, no tendrían reserva, es decir, que las partes van a conocerlo. Eso es diferente a que se ventile fuera del proceso y que terceros tengan acceso a la información, porque no sucede. No sucede. Contradicción. Ese vendría siendo como el cambio de versiones, profe. La contradicción es la posibilidad de formular recursos contra las decisiones que tome el árbitro. Entonces, en este caso, como no hay un superior, porque el árbitro está actuando en única instancia, es decir, no tiene un superior que pueda estudiar sobre un recurso de apelación, entonces la contradicción aquí sería solo para el recurso de reposición. O sea que dentro de las decisiones que tome en la audiencia, por ejemplo, se puedan presentar recursos de reposición para que reconsidere la decisión que esté tomando. Ah, pero eso es dentro de la audiencia, antes Sí, de que claro, falle. dentro de la audiencia, claro, porque como la sentencia es de única instancia, ahí no hay ningún tipo de recurso. Dime, Ana Victoria. Profe, disculpe, en la parte de publicidad no entendí muy bien, es decir, solo las partes conocen pues el término del arbitraje o digamos, Sí. por ejemplo, en la... ¿Señor? Así es, así es. Por No eso, es que no es que va a ventilarse fuera del escenario del proceso. O sea, son solo las partes lo que van a tener la publicidad. O sea, que lo que presentó una parte, la otra parte va a tener conocimiento de eso. Pero por Pero ejemplo, no, profe, qué pena, cuando en las noticias a veces uno escucha la vez pues, del caso del puente de Isgaura, algo así, en las noticias, digamos, hablaban de ese tema o a veces uno encuentra en internet de los términos en que quedó esa situación o de los laudos arbitrales, ¿eso no es publicidad? pero es que no vas a encontrar el texto de la sentencia como tal del laudo, Ah, ok, gracias. porque ahí habría una reserva. Doctor, dentro de esa publicidad está la revelación. Sí, por eso, de que las partes, la contraparte tenga conocimiento de lo que aportó la otra persona. La contraparte, sí. Ujú. Ah, Bueno, el laudo arbitral es la sentencia, como ya lo había mencionado, ¿sí? Este laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. ¿Qué significa? Que sea en derecho. Significa que le da la razón a una de las partes. No puede haber un empate. ¿Cuál, profe? Perdón. En derecho. El laudo en derecho. ¿Ustedes se acuerdan de pronto Escobar, que él es más o menos como contemporáneo conmigo? ¿Te acuerdas del fallo de La Haya sí, señor. sobre San Andrés? Sí, señor. ¿Recuerdas qué fue lo que dijo la Corte Internacional de Justicia? Pues no lo recuerdo en este momento muy bien, pero creo que estaba fallando sobre la parte del mar, las cercanías del mar, y pues que quedaba para Colombia una parte, pero para Nicaragua quedaba la otra, más allá de lo que estaba establecido. ¿Quién se acuerda de lo que mostraron en los medios sobre esa sentencia? Era un litigio sobre mar territorial y sobre las islas que formaban parte del archipiélago de San Andrés, que en realidad quedaron
perdimos una gran cantidad de mar territorial. Y unos callos quedaron enclavados en el mar de Nicaragua. Bueno, voy a aclarar sobre eso, porque a veces la prensa, por su amarillismo, digamos, realmente no explica las cosas como son. Si nosotros aplicamos la Convención del Mar, que no fue suscrita por Colombia, la plataforma o se cuentan desde la orilla, ¿sí?, del continente, 200 millas. Así, de esa forma se va a determinar. Si nosotros contamos desde la costa de Cartagena hasta San Andrés, hay más de 200 millas, aplicando esa regla. Si se toma desde la costa nicaragüense, el archipiélago está dentro de esas 200 millas. Pero Colombia no lo ratificó por este diferendo marítimo con San Andrés, ya desde hacía mucho tiempo. ¿Qué es lo que argumentaba Nicaragua? Nicaragua estaba argumentando que tenía que aplicársele este concepto sobre la plataforma continental y que el archipiélago tenía que dárselo a Nicaragua, todo el archipiélago y la plataforma continental y todo eso, pero esa porción de mar. Colombia, ¿cuál fue la defensa de Colombia? Palabras más, palabras menos. Que ejercía posesión sobre ese territorio. Que tenía la posesión del todo el archipiélago desde la época de la colonia, ¿sí? Y que las cosas debían quedarse como estaban. ¿Y cómo resolvieron? Dejándole a Colombia el archipiélago, las islas, y dándole una porción del mar a Nicaragua. O sea, le dieron contentillo a ambos. No es que Nicaragua ganó la demanda, como quieren hacerla ver los medios, que ahí es la parte donde yo discrepo la forma como presentan la noticia. Sí, perdimos una porción de mar, eso es cierto. No es peor que hubiéramos perdido todo el archipiélago y entonces el mapa había que variarlo. Eso es otra cosa. Ese fallo fue en equidad, licenciado. Exacto, ese fallo fue en equidad. Significa más o menos que darle a cada quien lo que le corresponde. Se dieron los intereses del uso de los unos y de los otros. Ya va. Significa más o menos darle contentillo, o sea, darle algo de lo que pide cada uno. Eso es un fallo en equidad. Mientras que en un fallo en derecho, uno gana y el otro pierde. Entonces, cuando hay dentro de este trámite arbitral una entidad pública, aquí la norma está diciendo, si hay una entidad pública dentro de ese proceso arbitral, el fallo debe ser en derecho, no puede ser en equidad. O sea, o la entidad gana o pierde el pleito. No es que haya un empate. ¿Sí me hago entender? Profe, quiere decir que no hubo justicia o no fue justo el fallo. No estoy diciendo que el fallo no haya sido justo. No, fue en equidad. Eso, sino que fue en equidad, o sea, le dio algo de lo que pidió cada parte, algo, que es la parte que yo discrepo de cómo los medios presentaron la noticia. Porque los medios presentaron, perdimos la demanda. ¿Cuál perdimos la demanda? ¿Quién dijo que dijeron que ganó el uno o ganó el otro? No dijeron eso, dijeron prácticamente un empate. Entonces vamos a darle a este algo de lo que pidió y al otro algo de lo que pidió. Colombia mantiene la soberanía sobre sobre las islas que conforman el archipiélago y perdió una porción de mar. ¿Cuál es todo el bololó que armaron los sanandresanos? Y me perdonarán si hay algún sanandresano aquí en la audiencia. Que la gobernación de San Andrés vive vivía antes de esta situación de dos cosas. Uno, el turismo. Y dos, de la venta de licencias pesqueras. Nosotros tenemos 2 océanos. Nosotros somos uno de los países de Sudamérica que más tiene mar.
y el que menos los aprovecha. Nosotros no aprovechamos los recursos pesqueros que tenemos. Tenemos 2 océanos. Se come más pollo y carne que pescado. No por eso. La gobernación de San Andrés, ¿qué venía haciendo? Vendía las licencias pesqueras a las embarcaciones de bandera jamaiquina, de algunos países del Caribe o de Centroamérica, ¿sí? Para que vinieran y pescaran y se llevaran nuestros recursos. Pero al vender esas licencias, pues son unos ingresos para la gobernación de San Andrés. Al perder una parte del mar, de ese mar, por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, pues ya no van a poder vender la licencia sobre ese pedazo de mar para que lleguen a explotarlo. Ese es todo el bololó que armaron en la gobernación de San Andrés, porque era una forma de dejar de recibir recursos. Ahora, si ustedes comparémonos entre Sudamérica, Perú es una potencia pesquera. Perú es el segundo productor de pescado a nivel mundial después de Japón. Y Perú tiene menos mar que nosotros. Cuando hubo un paro hace un par de años en Buenaventura, salieron a flote muchas cosas del puerto, entre esas que valía promedio 50 millones para una embarcación salir a hacer una faena de pesca y que muchas veces no le era rentable por todos los gastos, el combustible, el personal, las licencias, todo lo que conlleva esa situación. Entonces nosotros no estamos utilizando nuestros recursos pesqueros. Cuando vayan al supermercado, hagan un simple ejercicio, cojan una lata de atún y vean el origen de la lata, dónde se produce. Estamos consumiendo pescado, especialmente el atún traído de Perú y de Ecuador. Si quieren consumir atún colombiano, compran Bancán, que es el más caro. Y entonces, no, Bancán es el más caro. Vale, por decir algo, si se consigue latas de atún de las otras más baratas, en 3.000, la de Bancán vale 5.000. ¿Sí? Entonces, pues obviamente la gente va a buscar el más barato. Eso es apenas sentido común. Entonces, fíjense nada más con ese detalle. O cojan las latas de sardina. Y mírenlo, son productos que vienen de Ecuador y de Perú. La mayoría de los que consumimos, importados. Y tenemos 2 océanos, no los explotamos. Miren que sobre el Pacífico hay 2 puertos. El de Buenaventura y el de Tumaco. Y el de Tumaco está sumido prácticamente en la miseria. O sea, esa vaina nadie la utiliza prácticamente. El de Buenaventura sí. El 49% de lo que llega en Colombia por los puertos entra por Buenaventura. Casi la mitad. El otro 51% entran por los 3 puertos principales del Atlántico. Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Entonces, si ustedes miran, no tenemos un desarrollo en ese aspecto. Teníamos una flota mercante, la flota mercante gran colombiana, que eran, como decir, tener las aerolíneas. Avianca sigue siendo una aerolínea colombiana, así los socios no tengan la calidad, la nacionalidad colombiana, porque la nacionalidad se la da la ley por medio de la cual se crea la sociedad, no por la nacionalidad de las personas que la integran. Entonces, Avianca es Colombia en el exterior, en cuanto a aerolínea. Así, nosotros no tenemos hoy en día ninguna flota mercante, ninguna embarcaciones con bandera colombiana, que donde llega esa es una flota colombiana. No la hay. Bueno, entonces a eso se refiere en que el laudo sea en derecho o en equidad. Que sea técnico significa que entonces va a ser guiado por alguna disciplina diferente al derecho. A mi modo de ver, que el laudo sea técnico, aquí eso no pega, o sea, no combina. Está como que sobrando. Porque ¿cómo va a tomar la decisión alguien que no sea el árbitro? Porque que el árbitro no podría tomar la decisión por lo que diga un técnico. El árbitro va a tomar la decisión porque va a aplicar la ley, como los jueces. Artículo 230 de la Constitución Política. El juez está sometido al imperio de la ley. O sea, tiene que decidir por lo que dice la ley. Y el contrato es ley para las partes. Entonces, si las partes dentro de ese trámite, en su contrato tomaron unas cláusulas, establecieron una regla, el árbitro tiene que
tomar la decisión es por esa regla que establecieron las partes, no por lo que diga un tercero, por lo que diga un técnico, ¿sí? ¿Sí me hago entender en esta parte? Pero eso no se referirá más bien como a un soporte técnico al cual recurra el juez para dirimir con mayor precisión el fallo. No, porque en ese caso puede tomar la decisión, pero basándose en lo que dijeron las partes en el contrato. Y puede tomar como apoyo, digamos, peritajes y ese tipo de cosas como hacen los jueces. Pero la decisión se toma por la ley, no por lo que diga ese tercero. En este caso, pues, las obligaciones dentro del contrato. O sea, doctor, que el técnico es una decisión tomada por un tercero. Exacto, El arbitraje. No va a ser con criterios jurídicos. Ok. Es a lo que me refiero. Bueno, miremos las clases de arbitraje. ¿Quién me ayuda con el artículo 2? Yo, doctor. Artículo 2. Clases de arbitraje. El arbitraje será ad hoc si es conducido directamente por los árbitros o institucional si es administrado por un centro de arbitraje. A falta de acuerdo respecto de su naturaleza y cuando en el pacto arbitral las partes guarden silencio. El arbitraje será institucional. Cuando la controversia verse sobre contratos celebrados por una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, el proceso se regirá por las reglas señaladas en la presente ley para el arbitraje institucional. Los procesos arbitrales son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de menor cuantía los demás. Cuando por razón de la cuantía o de la naturaleza del asunto no se requiera de abogado ante los jueces ordinarios, las partes podrán intervenir directamente en el arbitraje. Ok. Dos cosas. Primero, hay dos clases de arbitraje entonces, ad hoc o institucional. Ad hoc cuando las dos partes dentro del contrato dijeron, bueno, queremos que si hay diferencias en cuanto al contrato, la resuelva Ana Milena. ¿Sí? No, doctor, te iba a preguntar si me podías especificar qué era el arbitraje ad hoc, pero lo estás explicando. Entonces deciden, bueno, el árbitro va a ser Ana Milena Velasco Valencia. Ahí están determinando que va a ser una persona natural. Ahí se refieren a que el arbitraje es ad hoc. Y hablamos que el arbitraje institucional cuando las partes dentro de ese contrato dijeron, bueno, llegamos a tener diferencias, van a ser resueltas en un tribunal arbitral que se llevará a cabo en el centro de conciliación X. O sea, están designándolo a una institución. El ad hoc no está aplicando el institucional, ¿ok? Por eso ustedes en la cláusula, ustedes deben hacer dentro de su contrato una cláusula compromisoria. Y en esa cláusula compromisoria ustedes van a colocar que sea institucional, ¿sí? Van a colocar en el centro de arbitraje tal, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Bogotá o el centro de arbitraje empresarial de la Superintendencia de Sociedades. ¿Okay? Pues si el centro de conciliación es privado. Es que siempre va a ser privado. Siempre va a ser privado. Okay. Pero si uno coloca a una persona que pueda fungir las labores de árbitro, ¿tampoco? Ese sería el ad hoc, pero ese no está aplicando, sino el institucional. Ahora, las partes cuando llegan a la primera audiencia, que es la designación de árbitro, se pueden poner de acuerdo y escoger el árbitro. Perdón, doctor, pero eso se debe determinar dentro del contrato, ¿cierto? Para que... La cláusula, claro. Exacto, la cláusula
O sea, cuando se establece el contrato para que en algún momento llegue hasta allá, ya sea ad hoc o ya sea arbitramiento por otro lado, ¿cierto? Ad hoc no aplicar. Se puede cambiar de Sino el pronto institucional. El en institucional. el institucional. ¿Se puede cambiar posiblemente o tiene alguna invalidez de pronto el contrato en ese caso? No, porque vamos a ver que la cláusula va a subsistir así haya nulidad del contrato. Pero es que se puede establecer otro sí o no en el cambio. Sí, claro. Lo que pasa es que normalmente esta cláusula debe ir al principio, porque cuando ya están en el pleito no van a querer hacer modificaciones al contrato en ese aspecto. No, porque yo es que estos pleitos, estos procesos son costosos. No, Esto no, no es económico. no, yo lo digo es en la instancia en que de pronto puedan ponerse de acuerdo a pesar de que esté dentro del contrato. O sea, que si se puede cambiar. Ah, sí, de poder se puede siempre que estén de acuerdo. Eso. Ah, bueno, doctor, gracias. Profe, ¿por qué al entrar a la página de las supersociedades aparece como clases de arbitrajes el legal, el institucional y el independiente? Pero es que el que vale es el que está aquí en la ley. Así ellos le den otra clasificación. Ah, ya, pero al entrar a la página de las supersociedades aparece y dice, el legal es aquel que se tramita conforme a las disposiciones legales vigentes. El institucional, las partes se someten a las reglas de procedimiento establecidas por el centro de arbitraje. El independiente, las partes acuerdan libremente las reglas de procedimiento. Pero es que los unos se subsumen dentro de los otros. O sea, la clase de arbitrajes es la que dice el artículo 2 de la ley 1563. Exacto. El hecho de que sea institucional no significa que las partes no puedan decir las reglas de procedimiento. No significa eso. Porque las partes pueden establecer sus propias reglas de procedimiento. Lo que pasa es que normalmente la costumbre es que les delegan o que se acogen al reglamento del centro de arbitraje. ¿Sí? Y ahí es donde ellos están hablando de que sea legal. Vale, profe. Hay dos cuantías, menor y mayor. Menor cuantía, cuando es menos de 400 salarios mínimos, o sea, estamos hablando de unos 360 y pico millones. Y cuando hablamos de mayor cuantía, es superior a los 360 millones. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, si las partes no establecieron el número de árbitros, entonces al ser de menor cuantía va a ser un árbitro. Y si no designaron nada y es de mayor cuantía, entonces van a ser 3 árbitros. Y entre más árbitros haya, más costoso va a ser el procedimiento. ¿Ok? La norma dice que pueden acudir directamente. La norma dice que pueden acudir directamente, pero esto no es como una tutela, donde hay formatos, ¿sí? Y que la gente no necesita tener mayor conocimiento del derecho porque el trámite va solito, ¿no? Y si la persona no sabe las técnicas, no va a prosperar el pleito. O sea, va a necesitar de un abogado. Dime. Profe, ¿hay una especialización de arbitraje para el arbitraje en el derecho? No, por ejemplo, yo hago parte de la lista B del Centro de Conciliación, del Centro de Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades. Y ahí, digamos, es por especialidades, por ser especialistas en derecho comercial o en derecho societario o derecho contractual, cosas así. Más que todo en contratos, es lo que más se requiere para ser incluido dentro de la lista de árbitros.
Miremos el artículo 3º, pacto arbitral. ¿Quién me ayuda leyendo? Licenciado, disculpe una pregunta. Entonces, en el contrato, las partes en esa autonomía privada pueden establecer una cláusula compromisoria en la cual se diga que en el evento hipotético de resultar una controversia o un desacuerdo, optarán por ir a un juez arbitral y no a un juez civil. A un trámite arbitral, o sea, a un proceso arbitral. Y no a la jurisdicción. Exacto. Y también debe expresarse que se acatará la decisión del árbitro. No. Sea cual sea el resultado, o no hay necesidad de establecerlo. No, lo que se debe mencionar por las partes, lo que se debe mencionar es, por ejemplo, el nombre del centro de arbitraje. Por ejemplo, el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ok. ¿Cuáles van a ser las reglas procesales? Entonces, y el número de árbitros. Dime. Cuando el contrato establece de esa cláusula, es decir, cuando no se estipula, se da por entendido que también se puede someter a lo arbitral. No, porque esta cláusula hay que probar la existencia. Entonces, si no se hizo en el momento de hacer el contrato, puede hacerse a través de un otro sí, o sea, posteriormente. Pero hay que mencionar en ese otro sí todos los aspectos del contrato. Si no existe, se va directamente a lo civil. Exacto. O sea, si no hay cláusula compromisoria, hay que acudir al juez ordinario. Licenciado, una pregunta. Y, por ejemplo, si en ese contrato se somete al árbitro y una de las partes no quiere acatar y obedecer lo resuelto por el tribunal de árbitros y se va al juez civil, el juez no puede dirimir esa demanda, ¿cierto? Porque ya hubo una sentencia. Es que normalmente el demandado, cuando perdió, digamos, el demandado perdió, no va a cumplir. O sea, toca a las malas. ¿Y cuál es a las malas? Con esa sentencia, que es ese laudo, se va a lo ejecutivo. Acudir al juez civil y presentar la demanda ejecutiva y embargar. Así es que toca. No es que si la persona quiso cumplir o no quiso cumplir, porque no va a querer. Ahí va a tocar a las malas. Y en ese proceso ejecutivo, ahí no vale ninguna defensa. Ahí lo único que le prosperaría sería demostrar el demandado que ya pagó la suma que se ordenó pagar. Del resto, lo que diga no le va a tener en cuenta. O sea, ese proceso ejecutivo no tiene proceso en contra, es decir, no tiene es decir, se tiene que someter ya con ese proceso ejecutivo. Claro, es que en el proceso ejecutivo no se discute el origen de la obligación, se discute es el pago, cualquiera que sea el proceso ejecutivo. O sea, si tú estás demandando con una sentencia de un juez, si estás demandando con una letra que firmó el demandado, si estás presentando la demanda con un pagaré, si la estás presentando con una factura, con un cheque, no importa el título. No procede. Aquí, en este proceso, lo único que puede excepcionar, es decir, tratar de tumbar la demanda del demandado, es demostrando que pagó lo que le están cobrando. O sea, decirle, mire, aquí está el recibo de pago, aquí está el pagisalvo de que yo pagué eso que me está cobrando. Es lo único, del resto no le prospera más nada. O de pronto forma de pago, ¿verdad? No, solo que pagó. Es lo único que puede tumbar el ejecutivo, demostrar que no debe la plata. Pero que el origen, que yo no estoy de acuerdo con la suma, con nada de eso, vale. Profe, una preguntita, ¿cuánto pueden ser los árbitros? El número si el asunto, o sea, las reglas de la ley 1563 aplican si las partes no dispusieron al respecto. Entonces, si es de menor cuantía, sería un árbitro, y si es de mayor cuantía, serían 3 árbitros. Pero las partes en su contrato pueden decir que sea un solo árbitro, y si el trámite es de mayor cuantía, no importa, va a ser un solo árbitro porque eso fue lo que dijeron las partes.
autonomía a la voluntad de las partes. Aquí aplica la ley, es solo si guardaron silencio en los vacíos que dejaron en la cláusula. Es donde entra la ley. ¿Quién me ayuda con el artículo 3? Yo, profe. Artículo tercero. Pacto arbitral. El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria. El pacto arbitral, en el pacto arbitral, las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se estipula al respecto, esta se proferirá en derecho. Si en el término del traslado de la demanda o de su contestación o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia de pacto arbitral y la otra no la niega expresamente, ante los jueces o el tribunal de arbitraje se entiende válidamente probada la existencia del pacto arbitral. Ok. El artículo 4. Cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria podrá formar parte de un contrato o constar en documento separado inequívocamente referido a él. La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato podrá producir efectos jurídicos. Para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato a que se refiere. Ok. Artículo 5. Autonomía de las cláusulas compromisorias. La inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta a la cláusula compromisoria. En consecuencia, podrá someterse a arbitraje las controversias en las que se debatan la existencia, eficacia o validez del contrato, y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea inexistente, ineficaz o inválido. La cesión de un contrato que contenga pacto arbitral comporta la cesión de la cláusula compromisoria. Ok, el artículo 6. Compromiso. Sí, Anita. Sí, Anita. El compromiso podrá constar en cualquier documento que contenga, primero, los nombres de las partes. Segundo, la indicación de las controversias que se someten al arbitraje. Tercero, la indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este caso, las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquel. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es el pacto? Ese pacto es ese compromiso que están estableciendo las partes, que si llegan a tener diferencias, no van a acudir a la justicia ordinaria, sino que van a ir a este trámite en X centro arbitral. Y la cláusula compromisoria es la que va, digamos, a contener ese pacto. Bueno, preguntas hasta acá, ya para terminar. Bueno, los árbitros, como mencionaba, van a ser unas personas que deben cumplir con ciertos requisitos, como los magistrados, por ejemplo, tener 8 años de experiencia, de no tener investigaciones en su contra, ser abogado,
¿sí? Y, por ejemplo, para que se emocionen, un árbitro se puede ganar de honorarios en un solo proceso, en un solo asunto, hasta 1.000 salarios mínimos. Hablando en plata blanca, 908 millones en un solo trámite como árbitro. ¿Cuántos procesos puede llevar al mismo tiempo? No hay restricciones. Puede llevar varios. La restricción es solo si va a ser árbitro en procesos donde una de las partes sea una entidad pública. Entonces ahí hay una limitante de que puede tener máximo 5 casos al mismo tiempo. Y los secretarios van a ganar hasta 500 salarios mínimos, hasta la mitad. Dime, Ana Victoria. Pues ahí no se presentaría, digamos, burocracia, porque pues me imagino que eso también lo mueven los hilos políticos, ¿o no? Dependiendo pues del demandado y el demandante. No, porque acá esto va a ser, digamos, de las listas que ya hay en los centros. Ahora, estos centros de arbitraje, pues, no es que van a publicar en la prensa cuando vayan a hacer su convocatoria para quienes quieran ser parte de sus listas de árbitros. ¿Sí? Tú sabes que las roscas no son malas. Lo malo es estar fuera de ellas. Sí, señor. Entonces, pero para que lo vean, esto, si se cumplen con los requisitos y la persona aplica, puede perfectamente quedar en la lista. Una cosa es estar en la lista, otra cosa es que con qué frecuencia le lleguen los casos. Y entonces ahí es donde puede suceder lo que tú dices. Profe, si necesita algún asistente por ahí que lleve maletas, cuadernos, por aquí estoy yo. La secretaria. Ya somos 2 secretarias. Ok. Bueno, No entonces, le quiten a Alex. Mañana seguimos hablando de la ley 1563 del arbitraje. Dime, Gabriel. Profe, ya para terminar, es que no me queda claro cuando profe me dice que todos los centros de conciliación son privados, o sea, el de la Cámara de Comercio, y si yo decido hacer un centro de conciliación, ¿los dos son privados? Claro, la Cámara de Comercio son particulares, no son del gobierno. Son entes privados. Ah, ok, yo pensé que era... Eso lo debieron haber visto en derecho comercial, debieron haberlo visto. Ok, perfecto. Bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Doctor, buenas noches, que descanse. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.